Continuamos conversando con el periodista Alejandro Hernández. Alejandro, tú te estabas refiriendo precisamente a la división de las fuerzas democráticas y yo sumaba a ese comentario que habías dicho en la parte anterior, que es que pareciera que aún no se ha aprendido o no se quiere aprender que después de 25 años el régimen se sigue saliendo con la suya cuando precisamente logra dividir a las fuerzas democráticas. Bueno, es que honestamente, Jessica, yo no creo que sea que no se haya aprendido o que no se hayan dado cuenta. Yo creo que lo que hay detrás de eso son intereses, compromisos y estrategias o agendas personales. Es evidente que detrás de toda esta corriente que hay, como te decía, la que hay dentro de PJ, la de Un Nuevo Tiempo, la creación de la red Decide, en fin, lo que hay es una estrategia por detrás y es erosionar un poco el liderazgo de María Corina Machado. Aquí lo que se está jugando al final, desafortunadamente, no es el cambio político, sino más bien volver a tener la dirección de las decisiones opositoras, es lo que pareciera. Bueno, no es un secreto para nadie que Manuel Rosales, Tomás Guanipa, Enrique Capriles, Chugo Torrealba, etcétera, todas las cabezas o los liderazgos que están en esta corriente, bueno, no les es cómodo o no se sienten cómodos con que María Corina Machado y Edmundo González sean, pues, las cabezas de la oposición. Es un tema de no aceptar los nuevos liderazgos. ¿Por qué crees que esta parte de quienes formaban parte precisamente de la plataforma unitaria estén actuando de esta forma? No, ya te digo, es lo que te decía. Son intereses, son compromisos y es una agenda que evidentemente hay detrás para ¿Pero no... compromisos con quién? Disculpa que insista. Bueno, compromisos entre ellos, compromisos con el propio gobierno. O sea, es que es evidente que los hay, porque si no, ¿por qué hay una oposición o una parte de la oposición está clandestina, presa, perseguida o en el exilio, y hay otra que puede hacer reuniones en hoteles capitalinos, que puede crear redes como Decide, que puede ir a los medios censurados y controlados por el gobierno? Es evidente que hay dos sectores dentro de la oposición y que hay uno que es tolerado por el gobierno y el otro no. Eso está a la vista. No se trata de pretender calumniar o de pretender generar sospechas sobre nadie. Es que eso está a la vista. ¿Cuántos meses lleva ya clandestino Juan Pablo Guanipa? ¿Por qué su hermano sí puede estar haciendo actos y liderando corrientes dentro de un partido públicamente en estados y en sectores de la capital? Ese es el mejor ejemplo. Eso está a la vista. Alejandro, estás en Colombia y hemos visto unas recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro que dejan mucho que desear luego de la reunión que sostuvo con la secretaria de Seguridad Nacional de acá de Estados Unidos, Kristi Noem, en la que en un principio, al parecer, se dijo de parte de la Cancillería de Colombia que fue interpretado de forma errada lo que había querido decir el presidente Gustavo Petro, pero que después él mismo el domingo da unas declaraciones y dice sí, hay que tratar con amor a los integrantes del Tren de Aragua en un país donde ha sufrido precisamente de la criminalidad de esta banda venezolana. Bueno, lo que pasa es que el gobierno de Gustavo Petro se caracteriza por semanalmente tener un escándalo, ¿no? El de esta semana fue lo de todo lo que ha surgido a raíz de la visita de la funcionaria de la administración Trump. La declaración de Petro sobre el tema del Tren de Aragua es cuando menos irresponsable, para no decirte que es una declaración infeliz, porque Colombia ha sido un país, como tú bien señalas, que ha sido víctima de los estragos que ha causado bueno, esta banda, ¿no? O los cabecillas de esta banda que están en Colombia. Son bastante frecuentes las noticias donde las autoridades colombianas arrestan gente vinculada a la banda o denuncian delitos que miembros de la banda han cometido, etcétera. Entonces, que salga Petro a decir que estos eran unos muchachos, como bien dijo, que estaban en Venezuela
pero que de repente por el bloqueo perdieron el acceso a todo y respondieron con violencia, bueno, es una falta de respeto a las víctimas que esta gente ha dejado y además es una manera de edulcorar la situación en Venezuela, de tener cierta complicidad con Maduro y los atropellos que él ha cometido, porque él dice que él no reconoce al gobierno de Venezuela. Ciertamente no lo reconoce, pero tampoco hace nada para que los sectores democráticos o para que lo que el pueblo expresó el 28 de julio se cumpla. Las relaciones entre Petro y el gobierno de Maduro siguen intactas y están sustentadas en el compromiso que hay entre ellos por temas como la paz con la guerrilla colombiana, por ejemplo, que es el principal ofrecimiento que hizo Gustavo Petro en su campaña presidencial en Colombia. Entonces, es irresponsable el comentario de Petro y es una manera de no llamar las cosas por su nombre y de seguir edulcorando los atropellos y la situación que hay en Venezuela. Esa es la verdad. Lo mismo pasa con Zapatero y lo mismo pasa con otros dirigentes u otros políticos de la región que, bueno, siguen sin llamar las cosas por su nombre en Venezuela. Pues. Claro, pero Zapatero recibe dinero de parte del régimen. Él mismo lo confirmó en esa entrevista que dio. Bueno, son intereses. Zapatero es el lobista de Maduro en Europa, el defensor de los intereses de las empresas españolas en Venezuela, entre otras cosas. Bueno, a lo mejor los intereses con Petro no son esos. Los intereses con Petro es que Maduro permita o ayude a que Petro pueda lucir un triunfo ante sus electores y firmar un acuerdo de paz con la guerrilla, que eso no ha pasado. Y el mejor ejemplo fue la tragedia que recientemente ocurrió en la región del Catatumbo, ¿no? Petro prometió un acuerdo de paz con el ELN. Bueno, ese acuerdo de paz pasa por Maduro, porque Maduro es quien resguarda a las cabezas y a las tropas de esta guerrilla en territorio venezolano. Entonces, bueno, son los intereses que hay de lado y lado y lo que permite que la postura de Petro sea tan impresentable con respecto al tema de Venezuela. Pues. Un país, además, siendo Petro el presidente de un país que tiene o que ha recibido la mayor cantidad de migrantes venezolanos en el mundo. En Colombia hay alrededor de 3 millones de venezolanos que han tenido que huir del país por la crisis. Precisamente por esa dictadura. Claro, por la crisis que debe entender, o que bien entiende Gustavo Petro, pero no lo dice, que no generó el bloqueo que él llama o las sanciones, sino que generó, bueno, la dictadura de Nicolás Maduro. Esa es la verdad. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Jessica, un placer siempre compartir contigo. Seguro que sí. Hacemos una pausa, ya venimos con más.